Buenas, en este video vamos a realizar la presentación de explicación del artículo seleccionado para la materia de transferencia de calor. Este artículo se llama Design Optimization of a Shell and Tube Heat Exchanger with Novel Three-Zonal Buffer by using CFD and Taguchi Method. Significa que es la optimización del diseño de un intercambiador de calor de coraza y tubos con un nuevo diseño, en este caso de 3 zonas de efectores, usando CFD y el método de Taguchi. En la introducción, pues en este artículo se va a hablar acerca de la optimización de un intercambiador de calor de tubo y corazas. Así como podemos ver en la imagen, este intercambiador consta de una coraza, que es lo que podemos ver por afuera, que es negro, los tubos, que son la parte blanca, un fluido que está por fuera, o sea, que se encuentra en la coraza, que es de color rosa, y el que ingresa, el que da entrada por los tubos. Y aquí podemos ver los deflectores, en este caso, o baffles en inglés, que son esta especie de paralelos que hacen que el fluido que entra hacia los tubos, o que está en la coraza, vaya cambiando de dirección y abarcando la mayor área de superficie en, en los tubos que están en el fluido que está por dentro, para garantizar una mayor transferencia de calor. Este artículo principalmente realizó un análisis con CFD, que viene siendo Computer Fluid Dynamics, o un análisis por computadora de dinámica de fluidos, en donde se tuvo en cuenta dos tipos de intercambiador de calor. Podemos ver un intercambiador de calor convencional, en el que simplemente los deflectores dan un espacio en la abertura de arriba o abajo para que pase el fluido que está que está en la coraza. Y aquí tenemos el diseño aplicado en este artículo, que se llama Three-Zonal Buffer, que son 3 tipos de baffle que hacen que el fluido que está dentro de la coraza pase sobre ellos. Aquí podemos ver a mayor detalle en esta figura este baffle convencional baffle, en donde pasa aquí un espaciado de 40.4, y aquí tenemos para el 3-zonal baffle tenemos 3 zonas en las cuales el fluido puede pasar, el fluido que se encuentra en la coraza. Aquí vemos para el análisis de CFD, vemos la estructura de malla que utilizaron estos autores para la simulación en el programa. La solución, dicen ellos, que tomó cerca de 18 horas para cada una de estas soluciones. 18 horas para Conventional Baffle y para el Three-Zonal Baffle. En este artículo utilizaron la optimización de Taguchi, en la cual trata de dividir en niveles cada uno de las diferentes variables que se encuentran en el intercambiador de calor. Aquí tuvieron en cuenta las siguientes: la distancia entre los baffles o deflectores, el ángulo de rotación de estos baffles, el radio del diámetro de la salida con el diámetro de la entrada, el ángulo de abertura en el centro y el radio de cerrado, de abertura y cerrada. Aquí vemos los diferentes experimentos. En este caso eh, se realizó un array ortogonal. Incluso tuvieron 16 experimentos para cada uno de los distintos niveles entre A, B, C, D. En el estudio experimental los autores realizaron una configuración experimental en donde tratan de hacer lo más parecido a lo que se realizó en el análisis CFD. Aquí, por ejemplo, podemos ver en donde se calienta el fluido de agua caliente. Aquí tenemos
un mezclador, tenemos una resistencia que le da la temperatura a esa agua y la recircula para que entre en nuestro tubo. Aquí entra, la bomba envía esa información al intercambiador de calor. Aquí tenemos una termocupla y un manómetro. Son instrumentos importantes para monitorear lo que son las presiones de entrada, la temperatura de entrada, la temperatura de salida, tanto del fluido que va por el tubo como el fluido frío, en este caso del que va por la coraza. Esto está controlado por un PLC para mantener este sistema realimentado. Sabemos que al momento de arrancar, que arranca el sistema, pues se genera una cierta turbulencia y cierta inestabilidad en y es importante por eso tener un controlador para que tenga en cuenta estas fluctuaciones y pueda monitorear de mejor forma cada una de las variables del sistema. Aquí tenemos en la tabla 5 los parámetros de entrada del intercambiador de calor. Tenemos, por ejemplo, la tasa, el flujo de masa de entrada, aquí del lado del tubo, y las temperaturas de entrada de este. Para el lado de la coraza tenemos también los diferentes tasas de flujo y las temperaturas de entrada. Vemos que dentro de los tubos la temperatura es mayor y la temperatura es menor para la parte de la coraza. Eso significa que va a haber una transferencia de calor desde los tubos hacia la parte de la coraza. Vamos a ver los resultados y la discusión. En este caso podemos ver en esta figura para el Trizonal Buffer una temperatura promedio en el simulador dio de 328 Kelvin. Y para la Baffler convencional tenemos una temperatura un poco mayor a Trizonal Baffler de 334 Kelvin, lo cual nos quiere decir de que para este caso la Trizonal Baffler, o sea, el diseño postulado por los autores, es mucho mejor en cuanto a la transferencia de calor se refiere, debido a que podemos ver una reducción mucho mayor de la temperatura, que es lo que se quiere en este caso. Para la parte de la distribución de presión podemos observar en la de Trizonal Baffle una distribución de presión promedio. Se encuentra en aproximadamente 20 pascales, se podría decir. Y aquí, en cambio, en la Conventional Baffle podemos ver presiones altas, así a los 45 pascales, y ronda por encima de los 30 pascales, se puede observar aquí. O sea que tiene una presión mucho mayor en comparación al Trizonal Baffle. Ahora tenemos también otro resultado. Por ejemplo, aquí en la tabla 7 podemos ver la diferencia de temperatura y la presión en los intercambiadores de calor, tanto en conventional como en Trizonal Buffer. Podemos ver, por ejemplo, en la de Trizonal el, la diferencia de temperatura, tanto en la entrada como en la salida es de 17.4 y la de convencional es la de 16.3. Lo que quiere decir que garantizamos una mayor transferencia de calor en nuestra en nuestra zona trizonal. Una presión mayor. Y aquí en la parte en la parte del flujo de 0.2, en la parte del flujo de 0.2 podemos ver también que tiene una mayor diferencia de temperatura y una eh, también menor presión. Y tenemos los diferentes experimentos realizados. Esto nos los da la optimización de Takaguchi ingresada para hacer el análisis CFD, entonces nos da el siguiente resultado, la distribución tanto de temperatura como de presión, según los niveles de cada uno de estos parámetros que ya revisamos con anterioridad. Podemos ver eh, los resultados de la tasa de flujo según la presión según la presión que se encuentre. Podemos ver a medida que nosotros aumentamos la tasa de flujo tanto en el experimental como en el análisis CFD, podemos ver un aumento en la presión. Y aumentando, se parece que aumentara de manera lineal.
Ahora, si aumentamos la tasa de flujo en comparación a la transferencia de calor, podemos ver que va aumentando de manera exponencial, tanto en el experimental como en el análisis CFD. Todo este análisis se realiza por lo que va por el tubo, lo que va por el tubo. Luego, como conclusión, podemos ver que el diseño mostrado por los autores, llamado Trizonal Baffles, en comparación con el Conventional Baffles, pues tiene un mayor rendimiento en cuanto a la transferencia de calor o a esa diferencia de temperatura que se requiere para hacer disminuir a nuestra temperatura de entrada, que es la que ingresa por la coraza. Bueno, esto ha sido todo, espero que haya quedado claro. Muchas gracias por su atención.